Hemos presentado un número, creemos, alto de enmiendas, unas 59 enmiendas, y algunas tienen carácter técnico. Así que voy a centrar la exposición en las que me parece que pueden tener más interés informativo, más que irlas detallando, porque ya a lo largo del procedimiento se irán viendo. En primer lugar, queremos valorar muy positivamente el que hayamos podido presentar 3 enmiendas conjuntamente con el Partido Popular, que se refieren a las víctimas del terrorismo. Había unas disposiciones en la reforma laboral para facilitar la búsqueda de empleo a las personas con discapacidad o a las víctimas de violencia de género, y hemos extendido esas facilidades a las víctimas del terrorismo, en forma, sobre todo, de mayores bonificaciones. Nuestro partido siempre ha sido muy sensible al problema del terrorismo y nos complace presentar enmiendas en este sentido y que el Partido Popular las haya compartido. Insisto, son 3 enmiendas que hemos firmado conjuntamente. En lo que se refiere a nuestras propias enmiendas, van en la línea ya conocida de combatir la precariedad, sobre todo mediante la defensa del contrato único indefinido, un contrato que tenga carácter indefinido y una indemnización creciente. Pero también hemos introducido enmiendas que no se suelen resaltar para dificultar la temporalidad. Si lo que queremos es ir acabando con la temporalidad y ir hacia el contrato indefinido, se puede hacer de las dos maneras, ¿no? Facilitando la contratación indefinida y dificultando la contratación temporal. Dado que los contratos temporales tienen mayor rotación, mayor coste para el sistema de protección por desempleo, proponemos un sistema por el que se penalice la contratación temporal aumentando las bonificaciones, aumentando las cotizaciones en ese tipo de contratos. Lo que se podría hacer de forma inmediata o pausada en el tiempo, pero sería una forma de dificultar la temporalidad. En lo que se refiere a los aspectos que se han introducido en la negociación colectiva, que, como saben, facilitan mucho que el empresario pueda tomar medidas extremas, como la reducción de salarios, el descuelgue de los convenios colectivos, la modificación de horarios del trabajador, el cambio de localización geográfica del trabajador, hemos introducido una serie de cautelas para equilibrar esa postura. Nuestra crítica básica era que habíamos ido de un sistema muy sesgado a favor de los sindicatos a un sistema muy sesgado a favor de los empresarios y que queríamos reequilibrarlo. Bueno, pues hemos introducido propuestas concretas para lograr ese reequilibrio, que van en la línea, por ejemplo, de poner unos umbrales numéricos a la disminución de ingresos necesaria para desencadenar ese tipo de medidas extremas, que en el caso de las medidas más graves pues, llegaría a un 15% de reducción de ingresos, comparando los datos de 3 trimestres con los datos del año previo, de los 3 trimestres del año previo. Es decir, que no bastaría cualquier reducción de ingresos, aunque fuese el 0,1%, o no bastaría algo que se basase en expectativas, en previsiones de futuro, que siempre son muy difíciles de realizar, sino que tendría que ser con datos actuales, con datos reales, y que hubiese una disminución de ingresos significativa, no cualquier disminución de ingresos antes de tomar esas medidas tan extremas. Además, esas medidas extremas creemos que deberían tener carácter temporal. Si es una situación de crisis temporal que atraviesa la empresa, no tienen por qué ser indefinidas y proponemos que, como máximo a los 3 años, se revisen. Si hay una reducción de salarios, que no sea permanente. Si es por una situación de gravedad, que dure mientras la situación de gravedad. Y una propuesta que considero particularmente interesante y querría resaltar especialmente, y es que las medidas de ahorro, las medidas de austeridad, afecten también a los directivos de esas empresas en crisis. Si la empresa está tan mal que tiene que reducir los salarios, que en ese periodo de crisis y de gravedad los bonus de los directivos queden congelados, no se cobren, para que no se den situaciones como las que hemos visto en España, en que se despide a miles de trabajadores y los directivos celebran el despido subiendo sus propios bonus. Creemos que si la empresa va mal y los trabajadores tienen que hacer un esfuerzo reduciendo sus salarios, en ese periodo de crisis los bonus de los directivos de esas empresas deben estar congelados. Otra enmienda que hemos introducido propone extender a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales lo que ya se hace en las empresas públicas y en los entes públicos del Estado. Hace poco el Gobierno limitó las indemnizaciones por despido, lo que parece lógico, porque si son puestos públicos no tiene sentido una indemnización millonaria, sobre todo cuando se daban a veces a personas que eran funcionarios y volvían inmediatamente a su puesto en la administración pública.
pues proponemos extender estas limitaciones en las indemnizaciones por despido de los entes públicos y empresas públicas a los entes y empresas de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, y no solo a las del Estado. Y por último, en línea con propuestas anteriores de UPyD, proponemos incluir a los parlamentarios, no solo del Congreso, sino de los parlamentos autonómicos también y del Senado, en el régimen general de la Seguridad Social y terminar definitivamente con el régimen especial que a menudo tienen. Cotizarían como todos los ciudadanos y tendrían derecho a las mismas prestaciones, incluyendo la prestación por desempleo. Esas son las enmiendas que querría resaltar, aunque, insisto, son mucho más numerosas. UPyD ha trabajado con bastante detalle la reforma laboral y hay enmiendas que pueden ser más difíciles de aceptar para otros grupos, como la del contrato único, pero hay también enmiendas que suponen mejoras técnicas que esperamos que el resto de grupos considere en la tramitación, porque en nuestra opinión, sinceramente, podrían mejorar la ley.